Bueno, hemos leído, para los que se vienen sumando, en el libro de Marcos, en el capítulo 7, verso 31 al 37. Ahí está situada la palabra del Señor en esta hora. Y quiero refrescar algunas cosas que el Señor nos habló el domingo pasado. Primero, decirles que Jesús, Él y sus discípulos, se retiró de su propio país, salió un poco a la frontera con las ciudades fronterizas y Él se fue a la ciudad de Tiro y en ese lugar Él iba a descansar con sus discípulos porque ya venía del trabajo intenso que tenían, ya venía un trabajo mucho más dedicado exclusivamente a los discípulos, porque los tiempos se acortaban y la enseñanza tenía que quedar a fuego, grabada en los discípulos. Así es que Él se va a este lugar y pensando que iban ellos, planificando que iban a tener un lugar de retiro para ellos, ocurre, ¿no es cierto?, que la fama de Jesús había corrido. Su fama había llegado a países cercanos y por lo tanto ahí le salió al encuentro una mujer, ¿sí? Era una mujer sirofenicia, griega era ella, ¿no es cierto? Y que relata la parte anterior que se leyó el domingo pasado y que también lo refuerza mucho en Mateo 15 acerca de esta mujer que rogaba al maestro, ¿no es cierto?, en un acto de humillación, pidiéndole que tuviera misericordia de su hija. Jesús, hijo de David, le decía textualmente: ten misericordia de mí, mi hija está poseída por un demonio. Y ella pedía al Señor misericordia. Ella gritaba a voz en cuello, ¿ah? Jesús, hijo de David. Y esto comenzó a poner inquieto a los discípulos, que no los dejaba tranquilos. Y el Señor, ellos le decían: Jesús, atiéndela, nos tiene un poco nervioso. Y Jesús le respondió y dijo: yo he venido a las ovejas, ¿no es cierto?, perdidas, descarriadas de Israel. O sea, no corresponde hacer esto. Jesús que conoce todas las cosas. Pero la mujer, ¿qué hizo? En una actitud de humildad, dice que se postró a los pies de Jesús. Y Jesús, que sabe todas las cosas, ¿no es cierto?, Él le dijo a ella: deja primero, y ahí Él abre una puerta, ¿no es cierto?, que se sacien los hijos. Porque no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos o a las mascotas. Pero ella, entendiendo que quería conseguir de Jesús respuesta, y ella, en un acto también de humildad, ¿no es cierto?, le dice: pero Señor, también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Jesús, conmovido por las palabras de ella, le dije: grande es tu fe, mujer, ¿no es cierto? Por lo tanto, ve, porque tu hija es libre. Bendita palabra del Señor. Y lo que se nos decía y se nos aclaraba, que de esta forma Jesús iba dando luces que la salvación también era para los gentiles. Finalmente se cerraba el mensaje diciendo que nosotros, como gentiles, hemos sido beneficiados por la obra gloriosa que hizo Jesús. ¿Amén? Así es que Jesús termina en la ciudad de Tiro y se va un poco más al norte, a Sidón, siempre orillando el mar Mediterráneo. Ahí nuestras hermanas, no sé si tendrán para ayudarnos con el mapa. Así es que Él se va a ese lugar, ¿no es cierto? No se ve muy bien,
Pero bueno, siempre por el mar Mediterráneo, ahí sí está mejor. Y luego él, en esta parte que vamos a compartir, él ya quiere regresar, pero regresa por Decápolis, que es lo que señala el texto que hemos leído. Él entra a esa parte que es zona de gentiles. Ahí había estado antes, en una ciudad de esto. Ahí lo vamos a ir compartiendo, pero él ya había estado en la zona. Y así es que él se va de un extremo, se viene a esa zona de Decápolis, ¿no es cierto? Y ahí él sigue tratando con gentiles. Parecía contradictorio, porque estando con la mujer sirofenicia, él le dice que él primero, ¿no es cierto?, iba a las ovejas perdidas de Israel. Pero a todos debería llamarnos la atención que por qué Jesús entonces va por tierra de gentiles. Si antes, cuando mandó a los discípulos la gran comisión, y la palabra nos recordaba eso, le dijo que no fueran por tierra de gentiles, es decir, que no pasaran por Samaria, sino que pasaran por la frontera, por la orillita, para ir, ¿no es cierto?, hacia Judea. Y los lugares, porque en Samaria el tema era que había un conflicto, ¿no es cierto?, entre ellos. Y cuando la mujer samaritana habla con Jesús, le dice, entre judíos y samaritanos no tenemos comunión, ni relación, ni lazo, ni nada. Los judíos los miraban a ellos como personas contaminadas. Entonces eran para ellos gentiles. Entonces, lo primero que debería llamarnos la atención, ¿por qué Jesús va por tierra de gentiles? Porque viaja desde allá, del norte, de la parte del mar Mediterráneo, hacia Decápolis, y ahí ocurre algo glorioso, que es lo que vamos a compartir en esta hora. Jesús tenía un propósito. O sea, siempre Jesús tuvo propósitos en todo lo que hacía. Así es que para cada detalle, Marcos, que va escribiendo todo esto, lo va redactando y resaltando ciertas cosas, porque se tenía que cumplir la profecía que habían dado, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Así que en su Biblia, usted puede tener su Biblia a mano, en el libro de Mateo resumen todo lo que ocurre en Decápolis y hace una apreciación general. El escritor de Mateo dice, pasó Jesús de allí y vino al mar de Galilea, es decir, para llegar bordeando el mar de Galilea, es eso azulito que se ve arriba y que es el lago, el gran lago, y se acercó, dice, mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Al Dios de la nación de Israel glorificaban los gentiles. Pero Marcos, que por alguna razón que vamos a descubrir hoy día, ¿no es cierto?, o el Señor nos va a aclarar esto, él de manera particular toma su pluma y de todos esos sanidades y milagros, él toma un caso particular y lo trata en estos versos. Había un hombre, una persona que era sorda, y por ser sorda no podía hablar, balbucear. Entonces yo ya lo había leído, la Catita me dijo, tío, para que usted sepa, él era sordo. No es que no tenía cuerdas vocales y no podía, era mudo, sino que él, como no podía oír, emitía sonidos, ruidos, pero no sabía comunicarse. Hemos escuchado a algunas personas que tratan de comunicarse, que tienen problemas de sordera y emiten sonidos, pero no logran expresar la palabra con precisión. ¿Sí? Y es como un tartamudeo. Bueno, al parecer ese era el caso de que Marcos nos va a contar. Así es que Jesús entonces está volviendo de la región de Tiro y por Sidón y se va hacia el mar de Galilea, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con Jesús, las acciones que él realizaba, todo tenía un fiel sustento en las Sagradas Escrituras. Así que los discípulos tenían que ser sometidos, como les dije, a una
intensiva formación y entrenamiento, porque de ellos iba a depender después replicar, multiplicar el Evangelio de manera genuina, ¿no es cierto? Y que no hubiera sincretismo en esto, ¿sí? ¿Qué es lo que es sincretismo? Es una mezcla entre las Sagradas Escrituras, lo divino, y lo que la gente, ¿no es cierto?, inventa, o tradiciones, costumbres, paganismo. Todo eso hace una mezcla que sea sincretismo. Y por eso que nosotros en nuestra iglesia no queremos sincretismo. ¿Sí? ¿Está de acuerdo usted o no? Todos tenemos que estar de acuerdo. No queremos mezclas. Queremos la palabra del Señor pura. Amén. Genuina. Así es. Entonces, y para eso nos estamos esforzando, y el Señor y el Espíritu Santo nos va guiando en todo esto. Así es que ellos tenían una gran responsabilidad, tenían que tener una comprensión total acerca del Maestro, acerca del Mesías, saber que era Él el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Hijo del Dios Altísimo, del cual hablaban las Sagradas Escrituras y daban testimonio. Transversalmente las Escrituras daban testimonio del Mesías, del Hijo de Dios. Así es que, si ustedes recuerdan, lo leímos hace algunos domingos atrás, cuando Jesús visitó su tierra, que era Nazaret. ¿Se recuerdan de eso, no? Cuando los suyos lo criticaron. ¿No es este el hijo? ¿De quién era? El hijo del carpintero. De manera despectiva. Jesús fue a la sinagoga, ¿no es cierto? Si ustedes lo recuerdan, y él leyó. ¿Qué leyó? Isaías 61, el 1-2, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Me ha enviado a qué? A predicar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Isaías 61, 1 y 2. Así es que el mensaje de Jesús era un mensaje con sentido de urgencia. El reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús cuando comenzó a él a predicar a voz en cuello. Creer en el Evangelio, decía, creer en la buena nueva salvación y vida eterna que os traigo. Y esto lo que hacía era llamar a personas al arrepentimiento, ¿no es cierto?, para salvación y vida eterna. Y ese mensaje no ha cambiado, ¿o sí? No ha cambiado. El Señor sigue llamando pecadores al arrepentimiento, ¿no es cierto? Porque Él nos quiere dar salvación y vida eterna. Así que no hay otra forma de retomar esa relación con Dios, esta relación que estaba quebrada, ¿no es cierto?, interrumpida a través de Jesucristo. Solamente a través de Él se podía, ¿no es cierto?, retomar y restaurar. Así es que el Mesías, el Hijo de Dios, se hizo hombre. Así dice la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo lo reconoce. ¿Cuándo? En Jesús, cuando Él se presenta en el Jordán, ¿cierto? Él va a bautizarse, porque Juan el Bautista, ¿no es cierto?, él dijo: es necesario que se cumplan las Sagradas Escrituras. Y cuando Él está en medio de ese acto, dice que descendió una paloma del cielo y una voz que se escuchó y dijo: este es mi Hijo amado. Así es que sobre Jesús había un testimonio total y verdadero. Así es que Él, estas dos naturalezas en una sola persona, la naturaleza divina y la naturaleza humana, pero sin pecado. Amén. Así es que Jesús, en su naturaleza humana, Él experimentaba y podía ser empático con los dolores de los otros, ¿sí? Que es la situación que vamos a compartir. Había un hombre incapacitado,
¿no es cierto?, para oír, y por lo tanto no podía hablar, no se podía comunicar. Y dice el verso 32 del que hemos leído, que le trajeron esta persona a Jesús, un sordo y que era tartamudo, ¿no es cierto? Y fíjese que las personas le rogaron que le pusiera la mano. Esto debería llamarnos la atención. Primero, que el panorama para esta persona era tremendo, totalmente privado de oír, privado de comunicarse. Era una persona marginada por esto, ¿sí? Marginada. Pero Jesús, en su humanidad, dice que Él se compadeció de él. Y de tal manera, ¿no es cierto?, que Él hace algo que termina siendo extraordinario. Porque a pesar que las personas lo quisieron inducir a Jesús para decirle: Jesús, pon las manos, Jesús Él hace como quiere. ¿Ah? Él no recibe instrucciones, ¿o sí? No hay metodología en ese sentido. Jesús nos sorprende siempre de la forma como hace las cosas. Y más adelante vamos a leer otro caso más que totalmente vamos a quedar sorprendidos. En otros casos, Jesús, como en el caso de la mujer que hablamos, Sirofenicia, Él dijo la palabra. Solamente dijo eso, ¿no? Le dijo: vete, porque tu hija ha sido liberada. ¿Sí? Y así hay casos. Entonces Jesús obró de diferentes maneras. Acá las personas que le trajeron al enfermo, dijeron: Jesús, pone las manos. Jesús no hizo eso. ¿Sabe qué Jesús lo que hizo? Lo tomó para el lado. A una persona que estaba totalmente postergada, socialmente no tenía ninguna participación, pero Jesús, que Él sabe todas las cosas, Él se tomó el tiempo. De manera extraordinaria o exclusiva lo toma y lo aparta y trata con él. Y trata con él. Así que Jesús no tiene plantillas. ¿Ah? Para que lo tengamos en cuenta. Él es soberano y hace como quiere. Y vamos a leer un caso adelante para ver la soberanía de Él. Así que Jesús dice que lo tomó aparte de la gente. Lo sacó de ahí, ¿no es cierto? Y hace unas cosas que a todos deberíamos llamar la atención. Dios ha mostrado situaciones que son ilógicas para el ser humano. Fíjese que hay una historia en la Biblia, y yo lo voy a llevar a su Biblia, en Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 10. Ahí hay un caso que hay un hombre que era un general del rey. Era de la alta sociedad. ¿Quién era? Él era Naamán. ¿Sí? Así que el rey de Siria, porque habían llegado una niña esclava, y esta niña esclava vio que era el general del rey, y le dice: oye, ¿por qué no se lo llevan al profeta de Israel, de Judá? Y a lo mejor hay sanidad para él. Así que el rey de Siria rápidamente da un instructivo y manda carta al rey de Judá y le dice: te mando para que lo sanes. Dice el rey cuando lee eso, dice que es tan impactante, dice: ¿seré yo Dios como para hacer esto? Dice que el rey rasgó vestiduras. Y él pensaba, el rey, que lo que había ocurrido ahí, si usted lee la historia, es que este rey de Siria lo que quería era provocarlo para guerra. Eso es lo que entendía el rey. Y bueno, Eliseo, que era un hombre de Dios, le dice: rey, ¿por qué te afliges? ¿Por qué te afliges? Si el Dios, creador del universo, está con nosotros, tráigamelo. Así es que dice en 2 Reyes 5, dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve. Le manda la instrucción, fíjese lo que le manda hacer al generalísimo del rey de Siria. Un hombre, usted tiene que pensar, estaba en lo máximo.
socialmente hablando. Y mire lo que le dice Naamán, dile, ve y lávate 7 veces, le dice, en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Esa es la instrucción. ¿Cuál fue la reacción de Naamán? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué pensaría usted? Así póngase en los pies de él. Piense usted en un general hoy día de ejército, máxima autoridad, viviendo en lo curro, por allá, con la alta sociedad, y que venga alguien y le dice, mira, ándate al Mapocho y métete 7 veces. ¿Qué diría? Fíjese lo que pasó, la reacción que tiene Naamán. A lo mejor nosotros podríamos haber reaccionado quizás de la forma parecida. En el 11 al 12 dice, y Naamán dice, se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, mira lo que él decía, ¿no? Saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Se imaginó todo, ¿no es cierto? Una ceremonia, una cosa con las máximas autoridades y a pedir que llegaran las máximas autoridades de rey y todos presentes ahí porque iba a ocurrir algo extraordinario. Y nada de eso pasó. Y entonces él se enojó profundamente y dice, no hay mejores ríos, ¿no es cierto?, en Damasco que estas aguas sucias, a lo mejor del Jordán. Si me lavar en ellos, dice, ¿por qué no me mandó de última a los ríos que tenemos allá? Porque son ríos buenos. ¿Por qué no puedo ser limpio allá? Así que se fue enojado. Pero Dios hace como quiere. Fíjese que si el hombre no hubiera, porque después recapacitó, le dijeron, pero Naamán es el profeta de Dios. ¿Qué pierdes con hacerle caso? ¿Qué pasó? Le hizo caso. 7 veces se metió al Jordán y dice que en la 7ª dice que su piel era una piel lozana, una piel sana, limpia. ¿Quién lo había hecho? El Dios creador del universo. Así que Dios hace como quiere. Como quiere. Así que atento, hermano. Que estamos esperando, Señor. Pucha, aquí estoy todavía, no puedo resolver mi enfermedad. Y nuestro pastor ha llamado como 2 veces y yo he pasado y no pasa nada. Pues. Bueno, pues si hace como quiere, pues, ¿no? Dios lo puede sanar ahí acostado en su cama, fíjese. ¿Sí o no? Amén. Así que bueno, hay una situación que está aquí y Jesús hace algo inusual, ¿no es cierto? Y que vamos a ir destacando. Primero lo llevó a un lugar apartado, lo primero. Quería tener un trato personal con él. Dice, luego cuando trata con la sordera, dice que le mete los 2 dedos así. ¿Qué opina usted? Uno podría pensar, desde el punto de vista humano, qué raro, ¿no? Pero Jesús hace como Él quiere. Dice que metió sus dedos ahí y luego, acto seguido, ¿no es cierto? Usted lo voy a ir leyendo, yo no estoy inventando nada. Dice que escupió en sus dedos. Uno diría que poco higiénico era Jesús, ¿no? ¿Sí o no? Escupió y dice que le hizo sacar la lengua. Ahora saca la lengua. Y le tocó la lengua. Pero fíjese las cosas que hace él. Porque mientras estaba ocurriendo esto, dice que Jesús, dice que él levantó sus ojos al cielo. Levantó sus ojos al cielo, dice, y gimió. En esa acción, lo que Jesús estaba sintiendo, el dolor de este hombre. Dice que gimió, siendo empático con el dolor que él tenía, expresando el dolor del enfermo, y luego a voz en cuello, ¿no es cierto?, alza su voz mientras está su mirada elevada a los cielos y dice, Efata,
sé desatado, que esto se desate. La autoridad de Él sobre esto. Su humanismo también sintiendo el dolor de este hombre y junto con eso, ¿no es cierto?, dando la voz de autoridad que Él tenía. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió algo extraordinario. Dice que sus oídos fueron abiertos. Yo me imagino mientras Jesús estaba haciendo esto, era solamente señas, porque en realidad Él no escuchaba nada. Pero Jesús hace como quiere. Y Él alzó la voz y dice que sus labios, sus oídos fueron abiertos, oídos. Y luego su lengua dice que fue desatada. Desatada. Y dice que Él hablaba bien y uno puede decir, pero ¿cómo? Pero Señor, ¿cómo ocurre esto? Si Él tenía que tener rehabilitación. Si Él tenía que tener una asistente, ¿no es cierto?, que tratan estos procesos para enseñarle a hablar de nuevo. Y si Jesús se saltó todo eso. ¿Sí o no? Él hace como quiere. Él tiene el poder. Tiene toda la autoridad y Él lo hizo. Dice la palabra del Señor que este hombre comenzó a hablar de manera normal. Así como yo estoy hablando con usted en esta hora. Así lo relata el escritor. Por eso que es tan relevante lo que tenemos hoy día frente a nosotros. Hablaba bien, no hubo un proceso de rehabilitación. Dice que además él comenzó a comunicarse. Qué sorprendido que estaba. Y Jesús actúa soberanamente. Yo quiero decir con esto que lo que mostró Jesús ahí es, Jesús es un verdadero representante de los marginados, de las personas postergadas. Jesús trató de manera directa con él y lo sanó. Que es muy distinto a lo que nosotros hoy día podemos ver con las personas postergadas. Hoy día se usa un cliché de lo inclusivo. ¿Sí? ¿Lo ha escuchado? Pero en el fondo es un pretexto para, de alguna manera, imponer ideologías de género. Pero en realidad el interés por las personas de verdad, con ciertas limitaciones, no es tan así como parece. Solamente hoy día nosotros los vemos eufóricos en un tema de esto que quieren imponer la ideología de género. Eso es lo que nosotros vemos y que hay inclusividad y todo lo demás. Pero fíjese, para que usted vea que no es tan así, cuando usted va, si ha tenido la oportunidad de ir a un restaurante o a una parte, y dice, este es su restaurante, ¿no es cierto?, que tiene la inclusividad y todos son bienvenidos. Pero usted cuando pregunta, ¿tiene la carta para ciegos? ¿Qué? Carta para ciegos en lenguaje braille. Si ellos tienen que comer, tienen que leer lo que quieren comer. No existe. Entonces, hoy usted se da cuenta que hay muchas cosas que son clichés, que quieren fortalecer ciertas doctrinas que quieren imponer, pero el que de verdad se preocupó por los postergados fue Jesús. ¿Sí? ¿Quién integró a la mujer? ¿Quién fue? Jesús. Él es un verdadero luchador por los derechos de los postergados. Y eso lo vemos en todas las Sagradas Escrituras. Así es que Jesús, Él se ocupó de hacerse cargo y como leíamos, que hubieron muchos milagros en esta región, muchos, que lo relata en el libro de Mateo 15. Pero luego de esto, fíjese que Jesús da una instrucción en los versos 36 al 37. La instrucción era, no lo divulguen. ¿Sí o no? No lo divulguen, no lo hagan. Yo me imagino, usted imagínese el caso de este hombre,
que toda su vida había estado privado de hablar y que ahora Jesús le pida esto, era como difícil, ¿o no? ¿Ah? Si él lo que más quería era ir a contar, ¿cierto? Pero Jesús había dado una instrucción y es totalmente distinta a la que él le dio al Gadareno. ¿Se acuerda usted del Gadareno, no? Había estado en la misma zona, en otra de las ciudades de ahí, de Decápolis, que era Gadara, y cuando el Gadareno quería seguir a Jesús, él le dijo, no, anda y cuenta cuán grandes cosas he hecho contigo. Pero a este señor le dice, no, tú quédate callado. Y Jesús le dijo, y le mandó que no lo dijesen a nadie. ¿Pero qué pasó? Pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Era como llevarle la contra a Jesús. ¿Sí o no? Así somos de porfiados. Y ellos se maravillaban, es que estaban maravillados, porque no tan solamente era este caso. Yo le leí en Mateo 15, ¿no es cierto?, que ahí en Mateo 15 relata, 15, 29 al 31, usted lo puede revisar en su casa. Pero fue extraordinario todo lo que hizo Jesús en este día. Así que el caso del Gadareno que yo les comentaba, usted lo puede ver en el libro de Marcos, capítulo 5, 19 y 20. Ahí está la liberación y la instrucción que le dio Jesús. Pero este hombre claramente quería contar su experiencia y lo que había vivido con Jesús. Cuando uno lee esto, pareciera que Jesús se contradecía. Pero no hay contradicción en Jesús. No hay. Y algunos estudiosos que han profundizado un poco más han tratado de aclararnos y ayudarnos en esto. ¿Por qué Jesús en esta ocasión les manda a mantenerlo en reserva? Bueno, primero que había un plan de acción ya en curso de parte de ¿quién? De parte de los seguidores, de aquellos que querían acusarlo de blasfemia. Sí, ¿se recuerdan que la última vez que él estuvo en una sinagoga, los fariseos y escribas se habían puesto de acuerdo con los helenistas de Herodes y por lo tanto querían matarlo? Bueno, ese plan seguía totalmente activo y vigente. Así es que Jesús tenía que terminar su trabajo. Habían cosas que tenían que ocurrir. Jesús, por lo tanto, él no quería que las aguas se agitaran hasta que llegara el tiempo establecido por Dios. Que llegaría el tiempo y la persecución donde a él tendrían que crucificarlo. Esos tiempos estaban establecidos. Así es que lo que quiere Jesús es que las cosas se mantengan en tranquilidad. Lo segundo que dicen los estudiosos y comentaristas bíblicos, que en realidad Jesús no quería que el mensaje se distorsionara, que tomara otros ribetes. Pues en realidad la venida del Mesías, del Hijo de Dios, era llamar pecadores al arrepentimiento, porque el verdadero mensaje era la salvación del alma, librarnos del sufrimiento eterno. Eso es el mensaje de Jesucristo. Así que el mensaje y el plan de redención, ¿no es cierto?, iban a culminar con la muerte y resurrección de Jesús. Así es que, por lo tanto, habían cosas que todavía estaban por ocurrir. Y de esta manera, entonces, los estudiosos exponen y tratan de dar una respuesta por qué Jesús en este caso les había mandado a que callaran. El punto es que Jesús había dado una instrucción y no fue acatada. Eso es lo que debe llamarnos la atención. Es decir, mientras era más intenso y frecuente el pedido de Jesús acerca de esto, era de la misma manera frecuente y intenso la desobediencia. Y ese es el gran tema y el problema del ser humano, ¿o no? La desobediencia parte
en la creación. ¿Sí o no? Ahí viene la desobediencia y eso no ha cambiado mucho. Todavía seguimos algunos desobedientes, ¿no? ¿Sí o no? Ese es un problema que tenemos todos. El obedecer lo que Dios nos manda. Es el gran desafío que tenemos, pero si hay algo que a nosotros nos debe alegrar, es que el Espíritu Santo está tratando todos los días con nosotros. Porque es el Espíritu Santo el que nos convence ¿de qué? ¿Ah? De pecado. Y la desobediencia es pecado. Amén. Así es que ellos, sin embargo, reconocieron que todo lo que había o todo lo que hacía Dios era bueno, bien hecho. Así culmina el verso, ¿no es cierto? Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Así que las Sagradas Escrituras dan testimonio de que todo lo de todo lo que Dios hizo es bueno. Así lo dice Génesis, ¿o no? Cuando el Señor termina de hacer la creación, dice que vio todo y que eran demasiado bueno. Todo lo que hace Él es bueno. Así es que, para ir concluyendo, primero, el Señor es el que trata de manera personal con cada uno de nosotros. ¿Sí? Es un trato personal. ¿Ah? Él es el que Él es el que nos quita la sordera que no nos permite oír la voz del Señor. ¿Sí? Él nos quita la sordera. ¿Ve que a veces sufrimos de este problemita? Nos cuesta escuchar la palabra del Señor. Señor, hay interferencia, no te escucho bien. ¿Ah? ¿Sí o no? Pero el Señor está tratando con nuestra sordera espiritual. Amén. Él también nos habilita para predicar la palabra después de no tener cómo hablarla, cómo decirla, porque nos pasa y cómo digo y cómo hablo, qué le digo. Tengo una persona, pero no sé cómo, no me atrevo. ¿Sí o no? El Señor pone palabra. Amén. Él desata nuestra lengua y podemos compartir la palabra del Señor. Y una de las cosas que el Señor hace en su soberanía, porque Él no tiene ninguna obligación de hacerlo, ¿no es cierto? Pero Él nos sana. Él sana nuestras enfermedades, Él sana nuestras dolencias. Si bien es cierto, nosotros no podemos decretarle a Dios, ¿ah? Y decirle el método que tiene que usar para sanarme. Señor, impóneme las manos. No. Señor, por misericordia estoy ante ti y ante tu presencia. Amén. Señor, aquí estoy con un espíritu humilde ante ti. No seamos como Naamán, ¿ah? Que esperamos algo así como extraordinario, que baje un ser del cielo, ¿no es cierto? No, el Señor hace como quiere. ¿Sí? Él lo puede hacer en el silencio de la noche. En el silencio de la noche. Fíjese que hay cosas que en la medida que pasa el tiempo a uno como que la memoria le falla. Y yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios. Pero hay ciertas situaciones que a uno le traen a la memoria lo que uno ha vivido y cómo Dios ha tenido misericordia. Y yo quiero traerlo a la memoria porque tiene que ver con esto. Tiene que ver con las cosas que Dios hace. A mí no me gusta hablar de mí porque no tiene sentido hablar de uno, pero sí quiero recordar un testimonio que yo viví personalmente. Uno de los tantos, porque el primero, antes que el Señor hiciera y yo quedara a cargo de esto, el Señor me salvó de la muerte. Si usted lo recuerda, ¿no? Tuve un accidente en la autopista del Sol a 120 kilómetros por hora. Me quedé dormido. Podría haber muerto. Pero el Señor no lo quiso. Me dejó con vida.
Pero el otro testimonio, que también lo viví, es que hace un par de años atrás, ya siendo pastor de la iglesia, tenía un problema en la próstata. Y cuando fui a médico, la próstata estaba muy inflamada y el médico me dijo, no te quiero asustar, me dijo, pero te tengo que hacer varios exámenes porque esto está mal. Esto está mal, me dijo. Así es que te voy a mandar al Instituto del Cáncer. Allá van a tratar tu caso y que allá te digan lo que tienes que hacer. Así que muy asustado. Recuerdo que cuando salí de la consulta, caminé, no sé cuánto caminé, y preguntándole al Señor qué iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Uno se le viene como muchas cosas a la mente, ¿no? Señor, tengo hijos, tengo esposa, mis hijos todavía no terminan de estudiar, ¿qué va a hacer de ellos? Y así, caminaba. Y bueno, llegó el momento, eso así para calladito, a uno no, cuando lo vive, no trata de no comentarlo mucho, pero ahora le estoy contando lo que yo viví. Y bueno, me hice los exámenes, me sometieron a biopsia, no sé cuántos días tuve que esperar eso. Mientras tanto, seguía tomando medicamentos y todas las instrucciones que el médico me había dicho, pero el riesgo estaba latente y a los pies de Cristo nomás, pues. ¿Ah? Dependiendo del Señor, si Él extendía su mano o no, porque nosotros apelamos solamente a su misericordia. Y llegó el día, llegó la hora en que, bueno, el médico me examina de nuevo, me dice, algo pasó acá, me dijo, porque hay algunos cambios, esto se ve un poco mejor. Gracias. Y esto se ve un poco mejor, pero no te voy a levantar nada, me dijo, vamos a ver la biopsia y vamos a ver qué pasa contigo. Pero no te asustes, me dijo, si para esto todavía puede haber tratamiento, me dijo, pues no es para asustarse, me dijo, la ciencia hoy día ha avanzado mucho y lo tratan a uno de calmar también, o sea, le dan fuerte, pero con manos de seda o con guantes blancos, digamos. Y fueron días muy angustiosos y como le decía, a los pies de Cristo, pidiéndole al Señor misericordia, misericordia, misericordia. Yo creo que todos los días, pidiendo misericordia, y llegó el día, por hermano, el día de la verdad, y el médico me dice, no hay cáncer. No hay cáncer. Y yo sabía que solamente había sido la mano del Señor. Un milagro de Él. Solamente. Y Dios es bueno. Dios responde. No hay métodos, no hay formas. Dios lo hace en su soberanía y como Él quiere. Así es que nosotros, como iglesia, debemos estar rendidos a los pies de Cristo. A veces cuando un hermano nuestro está viviendo una situación similar y uno le viene a la memoria, Señor, pero si esto yo lo viví, yo lo pasé y vi tu mano de amor y misericordia conmigo. ¿No lo podrá el Señor tener con mi hermano? ¿No lo podrá el Señor tener con usted?
Si Él vive y reina para siempre, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor, Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Él siente el dolor que tú tienes. Él es nuestro mediador. Él es nuestro mediador. Pero no debemos olvidarnos de que lo más importante y cuál es el rol de Cristo es un mediador entre Dios y los hombres. Él debe ser el centro siempre de nuestro mensaje cuando hablamos de Él. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Poder de Dios. Así que en esta hora, que el Señor nos ayude, que Él siga tratando con cada uno de nosotros, con nuestra sordera, que Él trate con nuestras limitaciones para exponer su palabra. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablarle a otros de Cristo y también pedirle al Señor que tenga misericordia de nuestras enfermedades. Amén. Yo sé que en nuestra iglesia hay hermanos que están enfermos. Mi esposa está enferma. Algunos de ustedes están enfermos. ¿No podrá el Señor sanar? ¿Usted cree que el Señor puede sanar? Yo lo creo con todo mi corazón, con toda mi mente, porque lo he vivido, lo he experimentado. Y yo sé que aquí hay testimonio de hermanos en Cristo que han experimentado la poderosa mano de Dios. Y el Señor, mire, en este libro de Marcos nos habla de todo. Y también nos habla de sanidad. También nos habla de las cosas que Dios hizo de manera extraordinaria. Y yo lo que veo, y no sé con quién lo comentaba, creo que con mi esposa, decíamos, mira cómo el Señor está bendiciendo a la iglesia, cómo están llegando almas nuevas, pero junto con eso el Señor nos está probando. ¿Sí o no? Estamos compartiendo el libro de Marcos y el Señor tiene que probarnos. ¿Sí? ¿Usted cree que el Señor sí nos está probando? Póngase a pensar, ¿cuántos hermanos de nuestra iglesia están pasando por enfermedades? Se vino así como una ola. Pero vamos a apelar a la misericordia de Dios. ¿Queremos ir a los pies de Cristo en esta hora? Como la mujer sirofenicia. Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí y de ti. Póngase de pie. Yo sé que hay hermanos nuestros enfermos y yo lo único que puedo pedirle al Señor es que Él tenga misericordia. Amén. De nuestros enfermos. Quizás el Señor nos está haciendo pasar por un tiempo de prueba como iglesia, pero con la ayuda del Señor saldremos victoriosos. ¿Sí? ¿Lo cree? Saldremos victoriosos porque el Señor para algo te quiere. No estás aquí por la casualidad de las cosas. El Señor para algo te ha llamado. Y hoy vamos a apelar una vez más a su misericordia. Y vamos a pedirle al Señor que nos mire con ojos de amor y que nos sane. ¿Sí? Con humildad. Señor, aquí estamos. Levante sus manos. Señor, Padre Celestial, tú conoces todas las cosas, Señor. Tu palabra ha sido fortificante. Hemos compartido este libro, Señor, donde hay diferentes situaciones a las que tú nos has expuesto. Hemos visto, Señor, tu trato de manera individual con esta persona. Señor, yo no tengo ninguna duda que además de sanarlo,
esta persona recibió el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Trataste con él de manera especial, con un postergado, Señor, con una persona que para la sociedad de la época no tenía ninguna importancia, totalmente postergado, Señor, y tú lo trataste de manera especial, escuchó tus palabras, escuchó sin duda el mensaje de salvación y de vida eterna, como nosotros lo hemos escuchado y hemos compartido, Señor, que tu palabra nos llama al arrepentimiento de pecados, nos llama, Señor, a buscar tu rostro, a buscar, Señor, santidad. Y eso es lo que queremos como iglesia. Queremos, Señor, ser guiados por el Espíritu Santo, que Él nos convenza de pecado, nos enseñe a corregir las cosas que están mal en nuestras vidas. Eso es lo que deseamos y anhelamos como iglesia, para que este lugar sea una casa de oración y puerta del cielo, donde el hambriento, donde aquel Señor que tenga necesidad de escuchar tu palabra en este lugar, pueda escucharla, pueda saciarse, Señor, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. Así que tu iglesia clame, Señor, gema por tu palabra bendita, por tu palabra gloriosa, Señor, que nos llevará por camino de santidad, nos llevará, Señor, hasta ese día glorioso en que sonará al final trompeta, Señor, y tú llamarás a tu pueblo y llamarás a tus hijos. Esa es nuestra fe y nuestra confianza, Señor, que tú vendrás por tu iglesia, vendrás por tu pueblo y estaremos, Señor, por la eternidad contigo. Eso, Señor, es nuestra esperanza. Y mientras esperamos, mientras estamos viviendo, Señor, en este mundo en el cual activamos, hay enfermedades, Señor, que nos afectan. Pero queremos tener la misma actitud de la mujer sirofenicia. Pedirte, Jesús, 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 Hijo de David, ten misericordia, Señor, de todos los enfermos. Señor, en esta hora hay hermanos en nuestra congregación, en esta hora, en este momento congregados que están enfermos, pero pedimos sanidad en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, por los enfermos. Clamamos a ti, oh Dios Todopoderoso, misericordioso. Señor, que tú te compadeces del dolor. Sana por misericordia. Derrama, Señor, sanidad en esta hora. El Salmo 133, Señor, nos llama a estar congregados, estar ahí, Señor, en medio de la congregación de los santos. Ahí recibe tu pueblo bendición. Que en esta hora, Señor, recibamos, Señor, de parte de ti, sanidad para nuestro cuerpo. Señor, libertad para el cautivo, para el oprimido, Señor. Quizás esa madre que lleva tiempo orando por un hijo esclavo de la droga, esclavo, Señor, de esto. Sea esta noche la noche de sanidad. Sea una noche de sanidad, Señor mío. Por misericordia, misericordia, Señor. Misericordia. Ante ti y ante tu presencia clamamos y gemimos por misericordia. Nada más, Señor. Sabemos que tú tienes toda la autoridad, todo el poder. En tus manos está nuestra vida. En tus manos están todas las cosas. Tú tienes el control de todo, Señor. Y en tus manos estamos. Oh, Señor. Coloca la paz que necesitamos. Coloca la paz que necesitamos. Renueva nuestra fuerza. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor mío.
Ayúdanos, Señor, a esperar y descansar en ti. Oh, Señor, gracias. Que tu palabra siga siendo vida en nuestros corazones. Padre bendito, te lo pedimos en nombre glorioso de Jesús, mi Salvador. Amén.